Comenzamos entonces con la primera parte de este tema nuevo que se llama principios variacionales. Bueno, variacionales. Tenemos, digamos, dos palabras en el título: principios y variacionales, y ambas requieren una explicación. Por un lado, la palabra principios. ¿Qué quiere decir principios en este contexto? Asociamos la palabra principios al conjunto de ideas, ¿sí?, de fundamentos que sirven para desarrollar una teoría. Y luego con ellas herramientas, normalmente herramientas matemáticas, que nos permiten resolver problemas. Quiere decir que los principios son la piedra basal de cualquier teoría y tienen la característica de que alguien los enuncia, ya sea porque se inspira, porque le son revelados por los dioses, ¿sí?, o tiene mucha imaginación, pero no está en condiciones de demostrarlo, sino que todo el argumento que hay detrás de los principios es ver que describen correctamente a la naturaleza, entonces resultan útiles y la comunidad los adopta, ¿sí?, como una convención, ¿sí?, porque funcionan básicamente, como les decía. Entonces los principios no se pueden demostrar, sino que se pueden mostrar su equivalencia con otros principios que describan el mismo problema. En nuestro caso nos interesa mostrar los principios variacionales asociados a la mecánica, ¿sí?, fundamentalmente que llamamos principios de Hamilton, principio de D'Alembert, principio de los trabajos virtuales, con las leyes de Newton. Es decir, que si comienzo de uno de ellos, puedo llegar al segundo, y si parto del segundo, llego a los primeros. Y demuestro entonces equivalencia. Entonces, ¿cuál es el propósito de introducir este tema de principios variacionales? Que estos principios nos dejan resolver problemas complejos de mecánica con una metodología que resulta mucho más eficiente que el de aplicar las leyes de Newton. Bueno, ahí, digamos, expliqué o me explayé sobre la parte principios, o el vocablo principios. Pasemos a la parte variacional. ¿De dónde viene esto? Bueno, me voy a valer de un ejemplo, ¿sí? Y bueno, ya que estoy, introduzco el primero de estos principios. Entonces, planteo una situación general como la que sigue. Tenemos un plano, como si un plano XY, pero obviamente esto es completamente extensible a problemas en 3 dimensiones. Una posición de coordenadas X1 e Y1, ¿sí? Otra posición en este espacio de coordenadas X2 e Y2, y una partícula que, sometida a la acción de fuerzas conservativas, es decir, este principio que voy a enunciar ahora solo aplica a problemas conservativos, va a seguir una trayectoria que la va a llevar desde el punto 1 hasta el punto 2. Y el problema está planteado en términos de lo que vimos fundamentalmente hasta ahora, ¿no? Problemas de dinámica estática, de dinámica cinemática de la partícula. ¿Cuál es la trayectoria que va a seguir la partícula debido a la fuerza de a la acción de esta fuerza conservativa? Vamos, esta fuerza conservativa puede ser un campo gravitatorio, como el que vimos en movimiento central, o está conectada con un resorte a un punto fijo, ¿sí? Cualquier caso de fuerza conservativa que se quieran plantear. Bueno, resulta que hay un principio que se llama principio de la mínima acción,
que repito o recuerdo, se aplica a problemas conservativos únicamente, que dice: la trayectoria que va a seguir la partícula para ir desde el punto 1 hasta el punto 2, y digamos que en el punto 1 está para el tiempo t igual a 1 y para el punto 2 está en el tiempo t igual a 2, este principio de la mínima, acá me olvidé de escribir, de la mínima acción, lo que dice es que el camino que va a seguir la partícula es aquel que hace mínima una cierta magnitud, bueno, llamamos S, que es el camino que minimiza la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. Así, tan loco como esto. El camino que haga mínima la integral de la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial, que es lo que llamamos la acción, el que minimiza esta acción, es el camino que es la respuesta del problema. Esto quiere decir, por ejemplo, tomemos un ejemplo ahora un poco más concreto. Un tiro parabólico, ¿sí? Este que ya trabajamos bastante, en el que aquí tenemos un cañón que dispara una partícula con una cierta velocidad v sub 0, ¿sí? Y esta sometida únicamente a la fuerza de la gravedad, sabemos que describe una trayectoria parabólica. ¿Sí? Recordemos aquí que la única fuerza que tenemos es m por g, que es una fuerza conservativa, que es la del peso. Entonces, si lo queremos resolver por el principio de la mínima acción, lo que vamos a encontrar es que la trayectoria parabólica entre los puntos 1 y 2, digamos, puede ser el punto inicial donde hago el disparo y el punto 2 donde vuelve a tocar tierra, por ejemplo, es la que minimiza esta cuenta. Energía cinética menos potencial. Quiere decir que yo me preocupo de ir haciendo la diferencia entre la energía cinética menos potencial y la integro a lo largo de toda esta trayectoria, va a ser la que menor valor me va a dar. Uno podría querer intentar resolver este problema diciendo, bueno, mira, yo en principio digo que no, para mí la trayectoria es algo que hace así. Hago la cuenta, energía cinética menos potencial, evalúo esta integral y me va a dar un valor de S, por ejemplo, 50. Bueno, es un valor. Luego digo, no, para mí lo va a hacer por aquí, por acá bajito, así. Hago la diferencia entre la potencial y la cinética y me dará 48. Ah, bueno, digo, esta que es otra trayectoria suave, que parecería más lógica que esta que tiene la previa, ¿no? La de línea continua que sube y baja, supongamos que es mejor y en lugar de 50 unidades de esta unidad de energía, de acción, digamos, de la energía, me va a dar 40. Ah, me quedo con esta. Bueno, puedo proponer algo intermedio, bueno, no digamos algo que hace así. Y me da 72. No, es peor. Bueno, y puedo ir por prueba de error, puedo ir explorando, y en algún momento, supongamos que propongo la parábola, y la parábola me da 17, y luego podré seguir buscando toda la vida y no voy a encontrar ninguna trayectoria mejor. ¿Sí? Entonces, uno dice, bueno, como herramienta está, bueno, está interesante al menos. El tema es que cómo sé yo cuándo encontré la solución del problema, porque si es cuestión de explorar, nunca voy a estar seguro de haber encontrado aquella que resulta que es la que minimiza la acción. Entonces, utilizarlo así de una forma naive, directa, inocente, no parece tener mucho sentido. Alguien podría decir, bueno,
Una alternativa puede ser, yo escribo t menos b en forma genérica y luego de alguna forma lo derivo con respecto a algo, lo derivo con respecto al camino, igualo a 0, entonces la derivada igualada a 0 corresponde al valor de un mínimo, en principio. Puede ser un máximo o un mínimo, digamos que es un mínimo. Y está bien, por ahí va la cosa, pero lo que sucede es que acá está complicado hacer una derivada, ¿no? Porque ¿cómo hago una derivada del camino? Nosotros debemos derivar contra una variable, no contra un camino. ¿Sí? Entonces, ahí nos está faltando como extender el concepto de derivada, de cálculo diferencial, para trabajar con este tipo de problemas. Y eso es lo que se llama el cálculo variacional. Entonces, es por lo que esto se llama principios variacionales o cálculo, porque va a precisar del cálculo de variaciones para resolver el problema. ¿Sí? Entonces, tenemos los principios, trabajar con este tipo de principios, precisan de una nueva herramienta de cálculo. Digamos, podemos decirlo de forma análoga o parecida a lo que ocurre con las leyes de Newton, ¿no? Sabemos que el Newton o Leibniz, bueno, se lo disputan, son los que desarrollaron el cálculo diferencial, el concepto de derivada, para poder trabajar con las leyes de Newton, ¿no? Para sabiendo que la velocidad es la derivada de la posición y la aceleración la derivada de la velocidad. Preciso conocer el cálculo diferencial para trabajar con esas ecuaciones. Aquí preciso del cálculo de variaciones para trabajar con este tipo de principios. Vamos a darle una mirada a este integrando. ¿Sí? Esta magnitud L menos T menos B normalmente se la representa con L. Y yo puedo ver acá que, ¿de qué depende esta L? Esta L es una F grande y esto es un funcional. ¿Y qué es un funcional? Un funcional es una función de funciones. ¿Y por qué esto es una función de funciones? Porque la energía cinética, ¿de qué depende? De la velocidad. ¿Sí? Depende de la velocidad, que es una función del tiempo. ¿Y la energía potencial de qué depende? Normalmente, de la posición, ¿no? De la altura que estoy respecto a un cero, digamos, o distancia que estoy desde el potencial de referencia, o cuánto se estira un resorte, ¿sí? Y además, como son fuerzas conservativas, digamos, son campos de los cuales derivan las fuerzas conservativas, sabemos que tienen que ser función de la posición. Y la posición, que es el vector R, depende del tiempo. Y luego, eventualmente, puede depender del tiempo de forma directa. Entonces, F, este T menos B, es función del tiempo, pero luego es función de dos funciones del tiempo, que son la posición y la velocidad. Entonces, por eso decimos que es un funcional y no una función. Entonces, habiendo identificado cuál es la forma que tienen los principios variacionales con los que vamos a trabajar, en este caso, el principio de la mínima acción, que sirve para resolver problemas conservativos, como les decía, habiendo identificado de qué naturaleza es el integrando, que es la magnitud con la que vamos a tener que trabajar, vemos que precisamos desarrollar, conocer, familiarizarnos con las matemáticas para poder minimizar
este tipo de expresiones asociadas a los principios variacionales. Y, recalco, resulta que tenemos que minimizar integrales de funcionales que dependen de una variable, de una función de esa variable y de derivada de la función con respecto a la variable. Que en el caso de estos problemas de mecánica, la variable es el tiempo, la función de la variable es la posición, r del tiempo, y la derivada de ella con respecto al tiempo es la velocidad. Entonces, yo ahora hasta este punto no resolví nada, ¿no? Lo único que dije es, uno de los principios variacionales que vamos a utilizar, se los adelanto para que se familiaricen con la forma que ellos tienen. ¿Sí? Luego lo enuncié. La trayectoria que va a seguir una partícula bajo la acción de fuerza conservativa es la que minimiza la integral del tiempo del punto 1 al punto 2 del L, del T menos B. Y dije aquí en forma así directa, sencilla, cómo podría utilizarlo para resolver problemas, pero veo que no voy a parar a ningún caso, a ningún lado, hasta que no tenga la herramienta adecuada que me permita extraer cuál es la trayectoria que minimiza el principio.